Bueno, como parte de esta complejidad, como parte de esta nueva circunstancia jurídica, política y hasta militar de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, es que también el gobierno de México y la propia presidenta Claudia Sheinbaum explicó el día de hoy más a detalle la reforma, las iniciativas de reformas que envió al Congreso para, para que no haya injerencismo de Estados Unidos en México y que esta clasificación de terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada de México no se convierta en un pretexto para intervenir en México. Claudia Sheinbaum dijo hoy por la mañana, dice, eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no, por llamarlos de esta manera, refiriéndose a los grupos terroristas, eso les da derecho de intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo con ningún tipo de injerencia e intervención. Dijo que la reforma textualmente establece: el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Y en este sentido es que la presidenta de México apuntó que cualquier extranjero, cualquier extranjero que realice una actividad que no está en el marco de la colaboración, de la coordinación y del marco legal, de manera particular la Ley de Seguridad Nacional, pues tendrá que pagar las consecuencias. Si de ser el caso, se le impondrá la pena más alta posible cuando sea detenido y juzgado. Escuchemos a la presidenta de México hoy. ¿Qué quiere decir el delito de terrorismo en México? Que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales, pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. El tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo, o sea, el pueblo de México
tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Viene el artículo 19. Hasta el final, el 19. Vamos a la segunda parte. No me lo cambien, please. Ahí. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando, o que envié el día de ayer al Congreso, en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema, o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, mi hijo. Porque es otra cosa. Eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley. Pues es parte de lo que México responde a lo que a su vez hace Estados Unidos con sus leyes y con su territorio. Claramente es una conducta a la que tiene derecho Estados Unidos de clasificar como terroristas a los cárteles de la droga. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque el clasificar así a grupos que atentan contra la seguridad nacional, como dice Estados Unidos, puede generar acciones del ejército de ese país contra esos objetivos, como ha ocurrido con otros grupos que Estados Unidos considera terroristas, como ha actuado en Irán, como ha actuado en Afganistán, como ha actuado en otros países. Y eso es lo peligroso también para México, que Estados Unidos, con el pretexto de que son terroristas, quiera violentar la soberanía de México, quiera, como lo ha hecho en otros momentos, no solamente en la historia de nuestro país, cuando arrebató la mitad de nuestro territorio, o cuando Wilson, el embajador de Estados Unidos, se metía en cuestiones nacionales, cuando estacionó inclusive sus barcos enfrente de las costas de Veracruz. No, sino más recientemente, la operación Rápido y Furioso en el gobierno de Felipe Calderón. Estados Unidos quiere y lo ha hecho en realidad, intervenir, invadir el territorio mexicano para cumplir sus objetivos. Hay también casos, bueno, el propio secuestro y el traslado de Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado de Sinaloa a Estados Unidos tiene que ver con eso. Por eso Estados Unidos no ha dicho nada de la manera en cómo se operó el secuestro de este señor capo del cártel de Sinaloa, jamás detenido por ninguna autoridad hasta que fue secuestrado y entregado por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en julio del año pasado. Fue planificado, orquestado el secuestro de Ismael El Mayo Zambada
para llevarlo a los Estados Unidos, ni el piloto ni el avión se sabe nada de ellos. ¿Cómo es que entró una aeronave a territorio estadounidense sin el consentimiento del gobierno de ese país? Pues claro que están metidos Estados Unidos en eso. Y no es defender al narcotraficante, a el Mayo Zambada, ni al Chapo, ni a nadie. Sencillamente, quien no tiene conciencia de lo que es la soberanía nacional, pues le da lo mismo. Pero así como Estados Unidos está en su derecho de clasificar como terroristas a organizaciones que así lo considere, México también tiene no solamente el derecho, tiene la responsabilidad, el deber de adecuar el marco legal, las leyes, la propia Constitución, para sancionar a quienes vulneren la soberanía, para castigar el injerencismo. Y estas reformas que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso son precisamente para sancionar de una manera mucho más severa a aquellos extranjeros que vulneren la soberanía nacional. Ese es el propósito, y ayer que lo platicábamos con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, como es el nombre del cargo que tiene Ernestina Godoy, decía, a ver, que la oposición vote en contra de esto. Por eso es importante también los tiempos que vivimos, pues son de definiciones. En el caso de Eduardo Verástegui, pues está perfectamente definido como un entreguista, como un seguidor, como un prosélito de Donald Trump. Y así quiere formar un partido político en México para ser presidente del país. ¿De verdad hay mexicanos que van a darle su apoyo? Bueno, yo soy de los que cree que tiene perfecto derecho de echar a andar su proyecto y que la sociedad dirá si le respalda o no. Órale, que lo respalden, aun si gana el registro. Claro que van a estar manos metidas de Estados Unidos en México, sin duda, con él. Pero también es, desde mi punto de vista, un proyecto que no va a ser sembrado en nuestro país. Por más que tenga respaldos de personajes como Ricardo Salinas Pliego o de otros medios. No, la gente no se chupa el dedo.